Digamos que estás acorralado en las entrañas de un sitio de contención de la Fundación SCP. Las alarmas suenan y las luces rojas parpadean por doquier. Un gigantesco lagarto homicida se acerca lentamente a ti. La baba gotea de sus colmillos sobredimensionados y una mirada de malicia hambrienta en sus ojos. Y en este momento, mientras sus mandíbulas se abren y se preparan para recibir tu cuerpo gritando, tu mente se inunda de preguntas. ¿La clase de contención de esta cosa es Euclid o Keter? ¿Su clase de interrupción es una VLAN o más bien una AMITA? ¿Por qué no me convertí en barista? ¿Saber todo esto me salvaría? No, pero al menos morirías informado. Y eso es casi tan bueno. De hecho, es exactamente la razón por la que estamos aquí hoy. Para responder a todas esas preguntas que has tenido miedo de hacer sobre esa jerga interna de SCP. Además de la del barista, eso depende de ti. Primero, entremos a la cámara de contención más cercana y aprendamos sobre las clases de contención. Las clases más comunes que escucharás cuando se discuten los internos de los muchos sitios de contención de la Fundación SCP. Antes de entrar en las estadísticas y categorías, necesitamos aclarar un malentendido común. Las clases de contención no se relacionan con la peligrosidad de una anomalía. Puede haber SCPs de clase segura letales y SCPs de clase Keter inofensivos. Pronto veremos algunos ejemplos. ¿Continúas aquí? Bien, entremos en detalles. Iniciaremos en las aguas amenas y poco hondas de la clase segura. En resumen, la clase segura engloba elementos que no intentan fugarse si se dejan sin vigilancia. Son en lo que la Fundación SCP necesita gastar la menor cantidad de recursos de contención. Tanto así que a menudo acaban en cajones, casilleros y archivos. Sí, probablemente ya te habrás dado cuenta que muchos de los objetos de clase segura son literalmente objetos no conscientes. Dado que cualquier cosa con una mente en funcionamiento es inherentemente impredecible, a menudo terminan en Euclid y Keter, incluso si no son un Harry Houdini anómalo. Pero aún no es su turno. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos clásicos de SCPs de clase segura que transmiten el punto? Uno de los SCPs de clase segura clásicos original Gangster es SCP-005, la llave maestra. Esta es una vieja llave aparentemente inofensiva con un poder increíble. Puede abrir cualquier puerta en el mundo, sin importar cuán moderna, sofisticada o avanzada taumatúrgicamente sea la cerradura. ¿Ves por qué esto sería un activo para la Fundación en una situación de emergencia? Pero también puedes ver por qué querrían mantenerlo bajo llave. Si alguien alguna vez pone sus manos en la cosa, podrían comprometer la seguridad de la Fundación con mayor eficacia que cualquier otra persona en la historia humana. Por eso, para evitar que caiga en las manos equivocadas, nadie puede tener acceso a la llave maestra sin la aprobación de un miembro del personal de nivel 4. Sin embargo, algunos objetos en la clase segura pueden ser mucho más siniestros. Y un ejemplo perfecto es SCP-010, los collares de control. Sin importar lo que asumas por el nombre, probablemente tengas razón. Estos son una serie de 6 collares de hierro fundido, idénticos y un solo control remoto. Estos collares, al colocarse en alguien, le quitan la capacidad de actuar por voluntad propia. En cambio, se convierten en un esclavo total de quien tenga el control remoto. Y generalmente, el tipo de persona que busca poseer ese control remoto no necesariamente va a ser un ciudadano ejemplar. Y la Fundación SCP no es una excepción a este deseo de volverse un poco malvada con ello. Una nota adjunta al archivo de un investigador de la Fundación censurado sugiere que los collares serían útiles para emplear clases D en trabajos no calificados. Siempre recuerden, gente, la Fundación SCP no siempre son los buenos. Por supuesto, siempre hay la excepción que confirma la regla cuando se trata de clases de contención. Y para la clase segura, creemos que el ejemplo perfecto es SCP-507, el saltador de dimensiones reacio. Es un tipo perfectamente tranquilo que, ocasionalmente y sin ninguna capacidad para controlarlo, se teletransporta a una dimensión alternativa diferente.
a menudo peligrosas y aterradoras, como un mundo lleno de hongos mortales o un mundo completamente oscuro donde aparentemente el único ocupante es un hombre espeluznante y sonriente. Cuando está en nuestra dimensión, se ha demostrado que coopera completamente con las órdenes de la Fundación, tanto que incluso decir que está contenido sería exagerado. Incluso se le permite comer en el comedor con los investigadores y guardias de la Fundación. El hombre es una rara anomalía, consciente con tanta confianza de los altos mandos de la Fundación que aún mantiene la clase segura. Pero eso te da una idea de las dos, o más bien tres, caras de la moneda cuando se trata de la clase segura. Algunos son objetos benignos y útiles, otros son inherentemente siniestros. Todos ellos dependen más de la intención del portador que del valor moral de los objetos en sí mismos. Lo mismo no siempre se puede decir de la clase Euclid, quizás una de las más difíciles de entender de todas las clases de contención. Siempre es el hijo del medio el que causa problemas así, ¿no es así? Euclid es donde viven las cartas salvajes. No necesariamente buscan activamente escapar, pero son impredecibles y requieren más recursos de contención asignados a ellos que la clase segura. Como dijimos, prácticamente todo lo autónomo, consciente o sapiente se clasificaría en esta categoría. Esto implica que las anomalías en esta categoría son aún más diversas. Comencemos con un clásico auténtico que no es un extraño para este canal, en S100P, 100-96. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que lo impredecible es la orden del día aquí. Hay pocas cosas más misteriosas que lo que está pasando dentro de la mente del chico tímido. La mayor parte del tiempo no exhibe señales de pensamiento autónomo. Se sienta cerca de su recinto de contención, llorando suavemente. Pero como ya sabes, cuando alguien ve cualquier representación de la cara de la anomalía, se libera de la contención en un furor asesino y persigue a quien quiera que la haya visto. Este es un excelente ejemplo de una anomalía de clase Euclid. Normalmente no supondrá ningún reto de contención. Se comportará de manera absolutamente correcta mientras se encuentra dentro del gran cubo de acero donde la Fundación lo mantiene. Pero no saber cuántas representaciones de la cara de la criatura existen crea una especie de comodín que frustra cualquier esfuerzo hacia la contención permanente. Cuando alguien ve su rostro, literalmente, no hay nada en la tierra que pueda evitar que se escape y materialice sus violentos objetivos. Y luego está la máquina de café. Así es, Euclid es una categoría que de alguna manera contiene tanto una pesadilla asesina desgarbada como una máquina anómala que produce sabores extraños de café. Y nos referimos a realmente extraño. Cualquier ítem que puedas imaginar para incluir en su menú de pedidos te lo entregarán. Esto incluye ácido de batería, una ambrosía tan poderosa que la vida parece inútil, después oro líquido, polvo explosivo, un líquido hecho de materia humana y café arábica descafeinado a pesar de ser un objeto no consciente que no es capaz de moverse a ningún lugar. Todavía está clasificado como Euclid y te puedes encontrar preguntándote por qué hay dos razones. Primero, es simplemente extraño y la Fundación no entiende realmente el alcance completo de sus poderes. Ese tipo de imprevisibilidad te empujará inherentemente hacia el territorio Euclid. La otra razón es que es capaz de afectar a personas que están fuera del área de contención. Digamos, por ejemplo, que escribiste una taza de la sangre de Timothée Chalamet. No sé por qué lo harías, es raro, pero bueno. Lo lograrías y el pobre pequeño Timmy despertaría algo mareado. Y todo eso se une para colocarlo firmemente en la ranura Euclid. Pero para entender cuán extraña puede ser la clase Euclid, necesitamos mirar un ejemplo más. SCP-780 Alegría Navideña. Este es un vecindario con una sola entrada en Texas, donde es Navidad todos los días o de lo contrario. Todos allí están obsesionados con la Navidad. Solo quieren comer comida navideña, escuchar canciones de Navidad, usar suéteres navideños llamativos, y si entras a su dominio y no estás dispuesto a seguir el juego, serás arrastrado para ser reeducado por la comunidad. Una experiencia tortuosa que dejará tu mente rota y tu personalidad sobrescrita por la pura fantasía navideña.
En ciertos aspectos es más extraño que el chico tímido o la máquina de café, un monstruo y un objeto anómalo respectivamente. Toda una comunidad maldita de humanoides aparentemente no anómalos que simplemente aman la Navidad al punto de estar dispuestos a imponerla a todos los que encuentran. ¿Qué podría ser más extraño e impredecible? Un suburbio cerrado repleto de entusiastas de la Navidad. Sus acciones son impredecibles. Esto nos arrastra fuera de la extraña locura de Euclid y nos introduce en el mundo profundamente amenazante de las anomalías de clase Keter. Aunque fuimos honestos antes cuando te dijimos que la clase Keter no tiene nada que ver con cuán peligrosa es una anomalía, resulta que algunas de las anomalías en esta clase son algunas de las más peligrosas y aterradoras que existen. Un ejemplo icónico es SCP-682, también conocido como el reptil difícil de destruir, que ha ganado su designación de clase Keter con sus casi constantes intentos de escape. En su defensa, si nuestro confinamiento fuera estar en un enorme recipiente de ácido potente todo el tiempo, probablemente también intentaríamos escapar. El problema con 682 es que estos intentos de escape generalmente causan entre decenas y cientos de muertes para el personal, por lo que se necesita asignar una gran cantidad de recursos para mantenerlo contenido. Esa es una experiencia típica cuando se trata de anomalías de clase Keter. La Fundación necesita gastar muchos más recursos para contenerlos que cualquier otra anomalía. Y a veces ni siquiera los contienen realmente. Esto se puede decir de SCP-4666, el Hombre Yule, una de las anomalías más violentas y sádicas que la Fundación SCP ha encontrado jamás. Cada Navidad selecciona y mata a una familia entera para su propio y retorcido entretenimiento. Puede aparecer en cualquier lugar del hemisferio norte del globo. La única esperanza de detener su furia es detectar los signos de un ataque inminente y sacar a la familia de allí antes de que sea demasiado tarde. La impotencia de la Fundación para hacer algo al respecto realmente confirma su lugar como una anomalía de clase Keter. Pero en contraste con estos otros dos ejemplos, a veces una clase Keter es más trágica que diabólica. El ejemplo perfecto de esto es SCP-3663, el monstruo del túnel, una criatura de cartón que una vez fue un niño pequeño, hasta que un desafortunado juego de escondite lo transformó en la bestia infantil que estaba disfrazando. Su resistencia a las órdenes de la Fundación y sus habilidades limitadas de teletransportación le otorgaron el estatus de clase Keter, a pesar de su temperamento triste e inocente. Pero todas esas son las clases primarias de contención. Aunque son más raras, necesitamos hacer una ronda rápida de clases de contención secundarias y decirte lo que necesitas saber sobre las clases de interrupción y riesgo. ¿Listo? Primero está Taumiel. Estos son los SCP raros que se utilizan para contener a otros SCP y son tan secretos que solo el Consejo o 5 puede permanecer oficialmente consciente de su existencia. Quizás el más famoso es SCP-3000, también conocido como Anitoshisha, una anguila gigante en lo profundo del agua que produce un químico amnésico cada vez que consume a su presa. Estos químicos forman la base de todos los amnésicos que la Fundación utiliza en sus operaciones hoy en día. Luego está Apolión, una de las clasificaciones más aterradoras que puedes ver aplicadas a una anomalía. Se utiliza para anomalías que no pueden ser contenidas o están a punto de liberarse del confinamiento. El ejemplo que podría venir a la mente primero es SCP-001, cuando amanece. Esta es la anomalía que induce el escenario del fin del mundo de clase XK, que convirtió al Sol en un láser mortal, capaz de transformar todo ser vivo en la Tierra en una masa desquiciada y balbuceante. Además, está la inusual pero fascinante clase Archeon, una anomalía que, si se intentara contener, causaría más perjuicio que beneficio. Esta es una de las clases de contención más raras que existen, pero un ejemplo perfecto es SCP-4494, también conocido como el Espectro. Él es la encarnación misma del concepto de luchar contra el crimen,
un superhéroe vigilante clásico que es un avatar de la justicia misma. Y si lo encierras, la sociedad pronto descenderá a la anarquía sin ley. Entonces, es malo dejarlo actuar a su manera, ¿verdad? Y la clase de contención secundaria restante es Ticonderoga, el único tipo de anomalía que es incluso más raro que Archon. Es un tipo de anomalía que es simultáneamente imposible de contener e innecesario de contener. El mejor ejemplo que podemos pensar es SCP-2828, una parte del cuerpo vestigial antimemética y difícil de encontrar detrás de la oreja. Si alguien lo hallara, no cambiaría mucho en el gran esquema de las cosas. Y antes de terminar, clases de disrupción. Estas clases evalúan el impacto de una anomalía en un individuo y en la sociedad. En el extremo inferior está oscuro, tan bajo que casi no preocupa. Podría afectar a una sola persona y es de fácil solución. Vilam es una anomalía que afectaría a pocas personas y no sería muy difícil de limpiar. Kennec tiene un área de efecto del tamaño de una ciudad, con una propagación significativa y un camino moderadamente difícil para limpiar. X, la segunda interrupción más problemática, tiene una visión pura que podría propagarse desde una metrópoli hasta un país o incluso el mundo. La propagación sería rápida y el problema sería muy difícil de manejar. Y por supuesto, Amida, que según los documentos oficiales de la Fundación, esta clase de interrupción debería reservarse para circunstancias especiales cuando la Fundación está esencialmente declarando guerra a una anomalía. Cuando una anomalía representa una amenaza tan grave para el status quo y el velo de la Fundación que no hay otra opción que utilizar todas las opciones posibles para neutralizarla. Una anomalía Amida tendría efectos en todo el mundo conocido y posiblemente en el universo entero. Solo esperemos no encontrarnos con ninguna de esas muy pronto. Mira Grupo Secreto que controla el mundo. Consejo SCP-0. 5. Explicado y cómo trabajar en la Fundación SCP. Explicado para más información.